Vale, pues cuando Javi me llamó para invitarme a venir a predicar, lo primero que hice fue hacerme la gran pregunta, ¿no? ¿Qué texto predico? Y le pregunté a mi esposa y le dije, Luisa, ¿qué predicación crees que de las últimas que he hecho podría predicar ahí en Sabadell? Y ella me dijo, ¿has orado? Y es una buena pregunta, porque enseguida era yo el que quería decidir por mí lo que quería predicar, pensando en algo que yo hubiera recibido un buen feeling por parte de mi iglesia para venir aquí y traeros quizás mi mejor predicación, ¿no? O la que yo creo que podría haber sido mi mejor predicación. Entonces le tuve que pedir perdón al Señor por querer ser yo el que tomara la decisión y me puse a orar. Y le pedía que me ayudara precisamente a todo aquello que voy a hacer, que lo ponga en sus manos, que ore, ¿no? Y en mi oración el Señor me mostró precisamente un texto que podía traer a predicaros a todos esta mañana para precisamente animaros a que hagáis eso cada vez que tomáis que tomar una decisión en vuestra vida. Le pedí a Javi que antes de la predicación si se podía leer Lucas 17 del 20 al 37, precisamente porque voy a predicar el texto que viene a continuación, que es Lucas 18 del 1 al 8, y el haber leído este texto nos va a ayudar a tener bien presente el contexto donde se encuentra nuestro texto, que es una parábola muy conocida que se llama la del juez injusto. Y yo a esta predicación pues la he llamado el juez injusto y el juez justo. Así que si me queréis acompañar, vamos a leer el texto que encontramos en Lucas 18, del 1 al 8, que es donde se encuentra la parábola. Lucas 18, del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero luego, después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Le pedía a Javi que leyéramos el texto anterior, porque si os fijáis, si solo leemos los versículos donde se encuentra la parábola, que son del 1 al 5, la conclusión es muy sencilla, porque además no tenemos que quebrarnos mucho la cabeza, porque Lucas ya nos lo dice en el versículo 1, ¿no? Nos dice, ¿qué es lo que Jesús quería enseñarnos? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Y podríamos interpretar que al igual que esta viuda venía cada día molestando al juez y estaba allí cada día delante de él dándole la paliza, si nosotros nos ponemos pesados delante de Dios pidiéndole aquello que nosotros queremos en lo que nos haga justicia, pues Dios, por no escucharnos más, nos lo va a dar. Pues ala, ya está. Cierro la Biblia y nos vamos y ya está la predicación hoy. Extra corta. Pero ¿es eso lo que Jesús nos está enseñando realmente por medio de esta parábola? Que si somos pesados nos va a hacer justicia con aquello que nosotros le estamos pidiendo. Bueno, vamos a tratar de ver esta mañana qué es lo que realmente quiere Jesús enseñarnos. Y lo vamos a hacer en 3 puntos. El primero va a ser dando un repaso a lo que hemos leído antes, viendo el contexto de la parábola. Segundo, vamos a ver la parábola en sí. Y finalmente, en un tercer punto, veremos la enseñanza real de la parábola. Pero antes de empezar, lo primero que tenemos que entender, que supongo y doy por hecho que muchos de vosotros ya lo sabéis, pero por si acaso a alguno, pues esta parábola, este nombre parábola le suena extraño, vamos a explicar lo que es una parábola y por qué Jesús usaba las parábolas. Las parábolas eran breves narraciones que Jesús contaba usando historias cotidianas del día a día que los oyentes, su audiencia, conocían muy bien y por medio de las cuales, haciendo una comparativa con algo terrenal y fácil de comprender para su audiencia,
les estaba revelando una verdad profunda, pero espiritual. Es decir, por medio de las parábolas, Jesús pretendía que sus oyentes discernieran las cosas espiritualmente, para poder ver y confrontarlos cuál era su verdadera realidad espiritual delante de Dios. Así que con esta predicación, pues yo también pretendo que nos ayude a todos a ver cuál es nuestra realidad espiritual. Y lo que motiva a Jesús a contar esta parábola es la pregunta que los fariseos le hacen en el versículo 17-20, que es, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Con esta pregunta vemos una cosa, cómo los fariseos sí que anhelaban el reino de Dios, deseaban la llegada de ese ansiado Mesías que ellos tenían anunciadas en las Escrituras, tenían sus esperanzas puestas en él para que estableciera su reino y expulsara a sus enemigos, los romanos, de sus tierras. Pero sin embargo, aunque anhelaban el reino de Dios, tenían al rey delante y no lo reconocían. Es más, no solo es que no lo reconocían, lo rechazaban. Miraban a Jesús y pensaban cosas como, ¿un carpintero de Nazaret? ¿Este que va rodeado de pescadores? ¿Este que se junta con las rameras? ¿Este va a ser el rey eterno que tenemos en nuestras Escrituras? No puede ser. Nuestro rey, cuando venga, vendrá con un gran ejército armado que pueda echar a los romanos. ¿Cómo va a ser este nuestro rey? Pero si va en chanclas y con una bata. Todos nosotros conocemos a personas así, ¿verdad? Personas que te dicen, sí, yo creo en Dios. Yo cuando muera me iré al cielo y me iré al reino de Dios. Pero cuando les hablas de Jesús, no quieren saber de Jesús. Lo rechazan como a su Salvador. Y eso es lo que pasaba con los fariseos. Y Jesús, cuando ve su incredulidad, les dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. He aquí el reino de Dios está entre vosotros. Aquellos fariseos tenían al rey delante de sus narices. Y además, no solo tenían al rey delante de sus narices, tenían las Escrituras. Y en las Escrituras, igual que nosotros lo vemos, cómo se cumplen muchas de las profecías con la venida, el nacimiento y los milagros de Cristo, ellos también lo tenían. Y muchos de ellos lo sabían de memoria. Cuando Jesús nació y se presentaron allí los magos delante de Oriente, enseguida Herodes preguntó, ¿qué dicen las Escrituras? Y no tardaron ni un segundo en contestarle de lo que decían sobre Belén. Pero ellos lo rechazaban. Ellos no querían a este Jesús porque no cumplía con sus expectativas del Rey eterno. No estaban dispuestos a aceptar a un rey así, porque era un rey que además les desafiaba constantemente. Y esto hacía que ellos miraran a Jesús con hostilidad, lo veían como un enemigo que creía y ellos creían que venía para destruir todo su imperio religioso que tenían allí montado. Y lo mismo les sigue sucediendo hoy a muchas personas. Nos acercamos a ellas para predicarle el Evangelio, pero no quieren reconocer a Jesús como a su Señor y Salvador. Les encantan que hablemos de que hay un reino de Dios en los cielos para que todo aquel que cree cuando muere va a ir, pero no quieren y rechazan la idea de que ellos son pecadores y que necesitan arrepentirse de sus pecados, porque piensan que no les hace falta un intermediario, que son demasiado buenos. Exactamente igual que le pasaba a los fariseos. Y lo único que hacen cuando rechazan a Dios, cuando rechazan a Jesús, es precisamente como los fariseos, rechazar al rey que les da la entrada a ese reino. Pero ahora fijaros cómo cambia cuando se dirige a sus discípulos, que sí, estos estaban dispuestos a dejarlo todo para seguirle. A ellos les dice algo que nosotros hoy podemos entender muy bien, pero que para ellos era difícil. Fijaros lo que les dijo. ¿Desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre? Y no lo veréis. Tú imagínate que eres uno de los discípulos y estás allí delante de Jesús, y Jesús, que está a tu lado, te dice, un día vas a desear estar conmigo, pero no me vas a ver. Los discípulos pensarían, ¿pero qué estás hablando, Jesús? Si estás aquí, si te estoy viendo. ¿Qué quieres decir con esto de que no te voy a ver? Y es que, si nos ponemos en contexto, Jesús está hablando a sus discípulos sobre los tiempos difíciles que les va a tocar vivir, tiempos de persecución, tiempos de aflicción, tiempos de mucho sufrimiento que ellos van a padecer entre esta primera venida de Cristo y su segunda venida. Y Jesús les está diciendo esto
todo antes de ser arrestado, de ser juzgado, de ser azotado, de ser crucificado, de ser muerto en una cruz y de ser sepultado. Por lo que para ellos resultaba muy difícil comprender lo que Jesús les estaba diciendo de que no lo verían. Pero es que encima luego le dice que era necesario que padeciera mucho y fuese desechado por aquella generación. Jesús les está advirtiendo a sus discípulos que cuando Él no esté, vendrían algunos, incluso haciéndose pasar por Él, y que les dirían, helo aquí o helo allí. Y Jesús les dice, detrás de estos ni vayáis ni los sigáis. Y lamentablemente hoy sigue sucediendo esto. ¿Cuántas personas vienen, son falsos maestros, engañan a la gente y vemos mega iglesias, macroiglesias, con miles de personas siendo engañados camino a la destrucción? El Señor nos dice, detrás de estos ni vayáis ni los sigáis. Y que nadie se haga pasar por Cristo viniendo con manipulaciones, falsos engaños, porque cuando Cristo regrese, todos lo veremos. Lo dice muy claro la palabra, todos lo veremos y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Y el mismo Jesús nos dice, ¿por qué todos los veremos? Nos dice que ese día será como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Alguna vez habéis escuchado un relámpago de aquellos que cuando suenan ¡pua!, te estremece hasta el alma cuando estás durmiendo? Mucho más grande que eso será el día que Jesús venga. Así que no tengáis miedo, nos enteraremos, nos daremos cuenta de que Jesús ha venido. Lo que pasa es que, como dice en Mateo 24:36, lo veremos venir, pero el día y la hora nadie sabe. Dice que ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Aquel día Jesús vendrá cuando nadie lo espera, de sorpresa, y esos días nos dice que serán comparables con los días de Noé y con los días de Lot, un juicio por agua y un juicio por fuego. Pero la humanidad, el día que Jesús venga, vivirá igual que esos días, apartadas de Dios, sin hacer caso de sus advertencias, y seguirán con sus vidas como en los días del diluvio y como en los días de Sodoma. Seguirán comiendo, bebiendo, casándose, comprando, vendiendo, estudiando, trabajando, cada uno seguirá con su vida. Pero al igual que en el diluvio y en Sodoma, en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, unos serán tomados y otros serán dejados. Y hermanos, es dentro de este contexto. ¿Qué está haciendo Jesús en este contexto? Está anunciando el juicio de Dios sobre la humanidad, pero en su segunda venida. Y es aquí, en este contexto, en el juicio de la segunda venida de Jesús, donde se explica esta parábola. Así que ahora vamos a ver la parábola. Y lo primero que vemos es que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Este es el juez que a todos nos gustaría que nos tocara en un juicio, ¿verdad? Un juez en la mar de majo. Jesús quería que prestáramos atención a que este tipo de juez era un juez que a nadie le gustaría tener en un juicio, que esta persona era una mala persona, y Jesús hace un énfasis en lo pequeña que es la parábola y nos lo repite en el versículo 2 y en el 4, mostrándonos ese desprecio del juez por Dios y por los hombres. Porque Jesús quería que viéramos que era un juez malo, un juez que no tenía escrúpulos. Y recordemos el contexto en el que Jesús está explicando esta parábola. Está explicando esta parábola a los judíos. ¿Y por qué digo esto? Porque para un judío era inconcebible un juez así. En 2 de Crónicas, capítulo 19, versículos del 4 y 7, allí vemos la historia de cómo Josafat estableció jueces por toda la tierra de Judá. Y fijaros cómo les dijo que tenían que ser esos jueces. Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. ¿Cómo este juez podía representar a los judíos en un juicio si no tenía temor de Dios? Pero es que, en verdad, el juez de la parábola es como la mayoría de jueces que vamos a encontrar hoy. Si tú vas a un juzgado, la mayoría de jueces desprecian a Dios y a sus mandamientos. ¿Y por qué digo esto? Porque si os fijáis, la mayoría de jueces que tenemos hoy, ¿cómo son? Jueces que apoyan el aborto, jueces que apoyan el matrimonio homosexual para destruir las familias,
jueces que apoyan que si un papá viene con su hijo y le dice el hijo, es que yo quiero ser niña, le dan la orden de que ese niño sea intervenido para ser una niña. O al revés, si hay una niña que dice que quiere ser un niño, ese juez aprueba que esa niña pueda ser un niño. Esos son los tipos de jueces que tenemos hoy, que no andan nada lejos de este juez que encontramos en la parábola. ¿Y cómo nos dice Jesús que es ese juez? Ya nos dice que es un juez injusto. Y aquí Jesús está tirando de ironía, porque tú mezclas las palabras juez e injusto. Eso no casa por ningún sitio, cuando un juez es el que tiene que impartir justicia. Y fijaros cómo sigue la parábola. Vemos que también en aquella ciudad había una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. A pesar de que Jesús nos dice que era un juez injusto, esta viuda venía cada día a él pidiéndole que le haga justicia. Y vemos, y esto es un detalle importante, que la viuda era ella misma la que venía a reclamar justicia delante del juez. ¿Y por qué digo esto? Diréis. Claro, si tenía que pedir justicia, ¿quién iba a ir? Pero es que esta viuda viniera a ella a pedir justicia significa que estaba sola. Y cuando digo que estaba sola me refiero a que no tenía un hijo, a que no debía tener hermanos y a que no debía tener ningún pariente cercano hombre. Porque en aquellos tiempos los que venían a reclamar delante de un juez tenía que ser un hombre. A una mujer no le estaba permitido. Por lo cual Jesús es muy intencional al elegir a una viuda para la parábola, porque las viudas representaban a un grupo de personas que los judíos reconocían como muy vulnerables. De manera que Jesús quiere mostrarnos aquí a una mujer que está sola, que es muy vulnerable y que el único que le puede hacer justicia es este juez injusto, que era un hombre que tenía poder. Así que poneros en situación, mujer sola, viuda, sin nadie que la represente delante de un juez injusto. A mí esto me recuerda bastante a la historia de David contra Goliat. Un niño, el más pequeño de sus hermanos, un pastorcillo sin experiencia en la guerra, sin armadura, le quisieron poner la armadura y pobre le venía grande, no tenía armas, tan solo tenía su honda y 5 piedras que cogió del suelo. Y todo eso para enfrentarse a un gigante con mucha experiencia en la guerra, con una gran armadura y con una gran espada. Pero ¿cómo acaba la historia? Que al final el niño derrotó al gigante. ¿Pero por qué? Como nos ha dicho antes el hermano en el estudio, para animarnos a todos a ser como David y que derrotemos nuestros gigantes. No, la historia nos lleva a mostrarnos que lo hace por fe. David tuvo fe en que con la ayuda de Dios podría vencer a aquel gigante. Y eso a mí me muestra lo mismo que hace esta mujer. Esta mujer estaba sola, era vulnerable, no tenía quien la representara, pero tuvo fe en que ante aquel juez injusto le podría hacer justicia contra su adversario. ¿Y esa fe a qué la llevó? A perseverar en su fe delante del juez, a venir cada día reclamando porque le hiciera justicia, hasta un punto que mirad lo que este juez dice, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me acabe agotando la paciencia. De manera que el juez acaba decidiendo hacerle justicia, pero no porque haya dicho, a ver, vamos a estudiar el caso, vamos a ver, ¿qué nos dice esta mujer? ¿Qué reclama? ¿Qué pide? No dice nada de eso. Si os fijáis, no mira nada de eso. La parábola no se menciona para nada qué es lo que la mujer quiere que le hagan justicia. Lo único que vemos es que el juez, porque es pesada, al final, con tal de quitársela de encima para que no le den mala paliza y la deje en paz, acaba haciéndole justicia. Y la parábola, si os fijáis, acaba aquí, acaba así. Acaba mostrando a que gracias a la fe de la viuda y a su perseverancia, el juez le hace justicia. Es decir, si nosotros acabamos aquí, podríamos decir que esta parábola nos enseña a tener mucha fe, a perseverar en la oración, para que Dios nos haga justicia en todo aquello que le pedimos que según nosotros nos está pasando de una manera injusta. Así que esta parábola nos estaría animando a ser literalmente unos pesados delante de Dios. Es decir, ¿qué significa esto? Que ninguno de los que está aquí estaríamos enfermos.
¿Por qué? Porque si oramos todos los días, a todas horas siendo pesados, pidiéndole a Dios que nos quite esa enfermedad, pues según si esta parábola acabara aquí, Dios nos la quitaría por pesados. Y todos tendríamos un buen trabajo. Todos tendríamos un trabajo en el que ganaríamos mucho dinero, porque si vamos todos los días delante de Dios, Dios, es injusto que yo no tenga trabajo, es injusto que ganen menos que aquel que gana tanto. Entonces, si somos pesados, Dios no daría ese puesto que nosotros en nuestra justicia pensamos que no lo merecemos. Y tampoco ninguno tendremos familiares inconversos. Porque ¿qué le pedimos todos los días, hermanos, a Dios en nuestras oraciones? ¿Acaso no pedimos todos los días por nuestros familiares inconversos? A lo mejor es que no estamos siendo muy pesados. Hay que ser más pesados, hermanos. Hay que ir todos los días delante de Dios, convierta a mi hijo, convierta a mi hija, convierta a mi padre, a mi madre. Y si somos pesados, Dios nos lo dará. O quizás hay alguno más materialista y viene delante de Dios y dice, Señor, yo soy bueno. Tengo un 124 del año de la catapum. Dame un Ferrari. Dame una casa con piscina. Dame un armario lleno de ropa de la mejor marca. A lo mejor si somos pesados, Dios nos hace justicia y nos lo da, porque nos lo merecemos. Y la predicación, hermanos, podría acabar aquí. Yo os animaría a todos. Vamos a tener fe, hermanos. Vamos a perseverar en la oración, a apagar las luces, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios por todos los enfermos. ¿Quién hay enfermo? Levántate aquí, arrodíllate. ¿Quién no tiene trabajo? Que venga aquí. Vamos a orar por ti por un buen trabajo. ¿Quién quiere un Ferrari? Que venga aquí, vamos a orar. Y todo el mundo aquí orando, y amén, y aleluya, y alabado sea el Señor. Y nos iríamos a nuestras casas y diríamos, vamos a seguir orando, oremos, seamos pesados delante de Dios. Me va a dar su trabajo, me va a dar mis hijos, todos van a ser conversos. ¡Wow, Señor! Hazme justicia, dame todo lo que te pido. Pero luego pasan los días, quizás pasan semanas o incluso meses y años, y el hermano aquel que estaba enfermo sigue enfermo. Es más, ha empeorado. O quizás, hermanos, ha fallecido y estuvo aquí arrodillado. Oramos por él con fe y compasión, pero ha muerto. ¿Qué pasa? O aquel que oraba por trabajo sigue sin trabajo. Es más, no ha podido pagar la hipoteca, lo han echado de casa, no tiene dónde ir. ¿Qué pasa? También estuvo aquí arrodillado. Mis hijos, mis familiares, mis padres siguen sin convertirse. ¿Qué pasa? Ni siquiera tengo el Ferrari. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con esta parábola si acabase aquí? ¿Es que no tenemos fe, hermanos? ¿El problema es que no tenemos fe? ¿Sabéis la cantidad de comentarios y predicaciones que podéis encontrar sobre esta parábola que te culparán y te señalarán con el dinero y dirán, no lo tienes porque no tienes fe? ¿No estás orando lo suficiente? ¿Es culpa tuya estar enfermo porque no le pides a Dios con la suficiente fe? ¿Estás en la calle sin trabajo porque no tienes fe? ¿Tus hijos no son conversos porque no tienes fe? Y además te cogen y te mencionan encima Mateo 17:20 y te dicen, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada será imposible. No tenéis fe, por eso no tenéis nada de lo que le pedís a Dios. Y uno oye esto desde un púlpito, un pastor reconocido. Si lo dice será verdad. Y te vas a tu casa frustrado, desanimado y pensando que eres un hombre y una mujer sin fe. Hermanos, ¿cuánto daño se puede hacer desde un púlpito? ¿Es esto lo que nos está enseñando Dios? Jesús no acabó aquí. ¿Por qué la gente tiene la manía de coger un texto que les interesa y no seguir? Jesús no acabó aquí, continuó hablando. Y lo hizo porque esta parábola, aunque sí, Lucas nos lo dice, nos anima a perseverar en la oración con fe, pero no para conseguir aquello que nosotros queremos, hermanos. Así que vamos a ver cuál es la enseñanza de la parábola. Jesús
se estaba dirigiendo a sus discípulos y les estaba hablando de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero recordemos que Jesús les está animando a hacer esto dentro del contexto de su segunda venida. Jesús con esta parábola estaba preparando a sus discípulos para lo que iban a pasar. En breve iban a ver a Jesús encarcelado, azotado, escupido, abofeteado, le iban a dar de latigazos, iba a ser crucificado, lo iban a ver muerto y sepultado. Es decir, Jesús está ahí con sus discípulos antes de la cruz y les está diciendo que sus vidas, una vez Jesús haya sido crucificado, después de haber sido resucitado y ascendido a los cielos, hasta que Él vuelva para establecer su reino, ellos iban a tener que vivir una vida llena de sufrimiento. Y para poder soportar ese sufrimiento tenían que vivir una vida rica en oración, sin desmayar, esperando que Jesús volviera. Jesús les estaba diciendo, por muy mal que lo paséis, tener fe en que un día vendré y haré justicia. Por eso Jesús les dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles, os digo que pronto les hará justicia. Parafraseando a Jesús, permitirme el atrevimiento, Jesús estaría diciendo, yo ahora he venido como siervo, pero un día volveré como juez. Y si el juez de aquella ciudad, siendo un juez injusto, hizo justicia a la viuda porque venía cada día reclamando justicia, yo que soy el juez justo, ¿no os haré justicia a vosotros si clamáis a mí día y noche? Jesús nos está diciendo que clamemos a Él, porque Él es el juez justo que nos podrá hacer la verdadera justicia, no nuestra propia justicia, hermanos, la verdadera justicia. Esta parábola tiene un mensaje precioso para nosotros esta mañana, y es que ese Dios al que nosotros venimos en adoración aquí cada domingo, y al que entiendo que cada uno viene en oración cada día, no es como juez de la parábola, Él es un juez justo. Como nos dice en Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Dios es un juez justo y recto que no va a dejar que la justicia en este mundo quede impune. Un juez que siempre está dispuesto a escuchar nuestras peticiones, da igual, sea de día o de noche. Un juez que ama la verdad y que desprecia la mentira. Un juez cuya justicia es perfecta, santa y divina. Un juez bueno, paciente, misericordioso, lleno de gracia y de amor. Un juez que lejos de no respetar al hombre, lo ama. Y lo ama hasta el punto de enviar a su Hijo a morir por los hombres en una cruz, aunque no nos lo merezcamos, hermanos. Cristo estaba explicando esta parábola a sus discípulos sabiendo lo que iba a tener que padecer por consecuencia de nuestros pecados. Jesús estaba hablando de un juez injusto, sabiendo que Él, el único justo, iba a sufrir una farsa de juicio y que sería condenado a morir crucificado injustamente para que nosotros podamos ser revestidos de su justicia, la única y perfecta verdadera justicia. En la cruz es donde vemos esa justicia. En la cruz Jesús sufrió toda la ira de Dios, hermanos, para que se cumpliera su justicia divina, perfecta y santa, para que sus escogidos pudieran tener ese acceso al reino de Dios. Aquel reino ahí en la cruz fue inaugurado por Jesús, siendo Él la roca y el fundamento que todo lo sostiene. Y aquellos discípulos, aquellos 11 hombres que quedaron después de la cruz, cumpliendo con el mandato de Jesús de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, siguieron trabajando para la extensión del reino aquí en la tierra y que hoy, hermanos, siga creciendo por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Que hoy, cada día, más hombres y mujeres, por causa de la predicación, sean llamados al arrepentimiento y a la fe. Así que aquí podemos ver el contraste entre el juez injusto de la parábola que hizo justicia a la viuda porque era un juez impaciente que estaba cansado de escucharla cada día y sin embargo vemos en Jesús al juez justo y paciente
que nos llama a buscarle cada día y cada noche. Pero hermanos, también hay un contraste que tiene que ver con nosotros. Y es el contraste que hay entre la viuda y nosotros. Fijaros, la viuda estaba todo el día detrás de un juez que era injusto, que la ignoraba para que le hiciera caso, mientras que tú y yo, hermanos, tenemos a nuestra disposición al juez justo todo el día y toda la noche, dispuesto a escucharnos pacientemente, pero somos nosotros los que nos cuesta venir a Él. Y Jesús hoy nos está animando a orar con la misma fe y perseverancia que la viuda iba delante del juez injusto cada día. Y lo hace porque Jesús sabe que fácilmente nos rendimos y dejamos de orar cuando llega el momento de la prueba, y al vernos en un momento complicado en nuestras vidas, desfallecemos y desmayamos de nuestra fe. Y Jesús nos anima a no desmayar en la fe, sea lo que sea que pasemos en este mundo. Por muy injusto que nos parezca lo que estamos viviendo y pasando, no miremos, hermanos, a las circunstancias que nos rodean. No os conozco, pero quizás aquí hay alguno de vosotros luchando contra una enfermedad que se lo está haciendo pasando mal. Quizás algunos estáis pasando por un problema económico que os lleva a pasar por dificultades materiales. Quizás algunos estáis sufriendo en vuestra familia, en vuestro matrimonio, con vuestros hijos, con vuestros hermanos. Quizás algunos estáis sufriendo problemas con vuestros propios hermanos en la iglesia, tenéis una lucha con un hermano aquí en la iglesia por causa de vuestro pecado, del pecado de un hermano. Pero Jesús nos está diciendo que apartemos la mirada de todas esas cosas y que miremos a Cristo. Y que vengamos a Él diciéndole en oración, con fe, que a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de todo eso que nos está haciendo sufrir y pasarlo mal, que descansamos y confiamos absolutamente en su justicia. Hermanos, no pongamos nuestra mirada en nuestro dolor, porque eso te lleva al autocompadecerte. Pongamos nuestra mirada en el dolor y el sufrimiento de Cristo. Y cuando tú entiendas que ese sufrimiento de Cristo fue por ti, a pesar de tus circunstancias, vas a encontrar ahí el gozo, el descanso y la paz que necesitas a saber que Cristo sufrió por amor a ti. Pero muchas veces, cuando lo estamos pasando mal, en vez de mirar a Cristo, en vez de arrodillarnos y podernos orar, empezamos a autocompadecernos, empezamos a ser egocéntricos y empezamos a quejarnos y lamentarnos de la situación que estamos viviendo. Y en vez de venir y orar y clamar a Dios mirando cómo Cristo sufrió por nosotros, empezamos a hacer cosas que encontramos en este mundo que pensamos, bueno, si hago esto, lo otro, me distraeré, me olvidaré de lo que estoy pasando. Y cojo y me enchego la tele y me trago una serie de 400.000 capítulos de lo que sea. O me pongo a navegar con el móvil por internet y voy ya por el nivel 3421 del Candy Crush. O cojo y me pongo a jugar con el móvil, a cualquier cosita, a navegar por internet. Y me paso horas y horas con el dedito así en la pantalla. Que al final vamos por la calle así. Y yo me imagino a Dios mirando desde el cielo a Jesús y pensando, con el privilegio tan grande que te he dado de acercarte al trono de la gracia, y prefieres estar ahí, mirando horas y horas de una serie, jugando con el móvil, navegando en internet. ¿Es que no te acuerdas lo que yo hice por ti? ¿No te acuerdas cómo yo derramé mi preciosa sangre por ti? ¿No recuerdas cómo traspasaron mis pies y mis manos? ¿No recuerdas cómo fui azotado, escupido, insultado y humillado por ti? Estás haciendo lo mismo cuando te pones a ver la tele y te olvidas de mí. Me estás escupiendo, me estás humillando, estás pisoteando mi preciosa sangre. Mírame a mí, céntrate en mí, no busques el consuelo y el olvidar en esas cosas. Mírame a mí que morí por ti, que derramé mi sangre por ti. Y luego venimos y decimos, no es culpa de Satanás. Me pone muchas cosas delante para distraerme y que descuide mi vida de oración. Pero en realidad, hermanos,
somos nosotros que no oramos porque espiritualmente somos perezosos. Nos cuesta orar. Y ahí sí que os puedo decir que cuando nos cuesta orar es porque nuestra fe es débil. Puede ser que no seamos conscientes del verdadero poder que tiene la oración y del privilegio tan grande que tenemos de acercarnos de una forma tan sencilla al Dios Todopoderoso y Creador que hizo los cielos y la tierra con tan solo el poder de su palabra. Porque si fuéramos conscientes de ellos, hermanos, haríamos como Pablo nos dice, orad sin cesar. Hermanos, no nos podemos tomar la oración como cuando vamos al médico y nos dice una antes de las comidas. La oración no es una pastilla para quitarnos el dolor de cabeza. Tampoco podemos orar como si Dios fuera Amazon. Solo voy cuando necesito algo. Santiago 4:3 nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y es que muchas veces cuando oramos esperando que Dios confirme aquello que nosotros deseamos y le pedimos. Venimos a Dios simplemente buscando una confirmación de lo que yo ya he decidido que voy a hacer. Realmente no lo pongo en manos de Dios. Dios confirma que lo que yo te estoy pidiendo es la verdad. Eso no es lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que vengamos a Él buscando su voluntad y confiando en su justicia. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, ¿cómo tiene que ser la oración? La oración nos tiene que llevar a buscar el reino de Dios y su justicia, no a buscar nuestro propio bienestar en este mundo. Nuestra oración tiene que estar centrada en Dios. El centro de la oración es Dios, no nosotros. Después de esta parábola viene otra parábola donde Jesús habla de eso precisamente, de un fariseo que hablando de él, y otro que no se sentía digno de venir delante de Dios en oración. Tiene que ser, el orar, tiene que ser una necesidad. Cuando oramos tienes que sentir gozo en tu oración, tiene que ser un deseo, un deleite, te tienes que deleitar cuando estás orando, porque es un tiempo precioso donde tienes el privilegio de estar en comunión con ese Dios todopoderoso, con nuestro Padre Celestial. Nuestra oración ha de servir para expresarle a Dios toda nuestra adoración, toda nuestra admiración, todo nuestro amor, toda nuestra gratitud, también para venir a Él arrepentidos pidiéndole perdón por los pecados. Hermanos, la oración debe salir como si fuera algo incontrolable que tienes dentro de ti, que deseas salir y expresarle a Dios todo eso que por medio de la lectura de la palabra tú has recibido y quieres expresarle a Dios y sale de ti como un torrente de agua que sube hacia el cielo. Así ha de ser nuestra oración. Hermanos, un verdadero creyente se muere sin la oración. Necesita la oración como el aire que respira. Porque ese momento de la oración en la mañana, cuando tú pones cada día tu vida en manos del Señor, cuando tú vienes cada día delante del Señor y le dices, Señor, gracias por permitirme levantarme, gracias por este nuevo día, gracias, Padre, porque eso trae descanso, gozo, paz a mi corazón de saber que estoy en las manos del Dios Todopoderoso, del Dios Creador. Descanso en tu misericordia, en tu gracia, en tu soberanía, en tu justicia, en tu amor y en tu misericordia. Cuando tú haces eso, eso trae un gozo y una paz a tu corazón y da igual lo que pase en ese día, porque sabes que estás en manos de un Dios todopoderoso. Y nada de este mundo te va a poder dar ese descanso, ese gozo y esa paz. Nada, ni tener un Ferrari, ni llegar al último nivel del Candy Crush, ni acabar de ver tu serie favorita, nada te va a traer el gozo y la paz que te trae el poner cada día en manos del Señor. Hermanos, lo podemos hacer, como dice el Señor, a solas, en lo secreto de nuestra habitación. Pero tenemos otro privilegio enorme, venir aquí al culto de oración los jueves. Javi me dijo que está muy contento porque la gente está viniendo, está asistiendo, y yo os animo a seguir asistiendo. Es muy importante. La sala de máquinas de una iglesia donde todo se cuece, hermanos, es en el culto de oración. Ahí es donde podemos venir e interceder delante de Dios por los hermanos, interceder los unos por los otros en armonía, en comunión y en amor.
Así que os animo a venir al culto de oración. Yo sé que ahora en invierno, las personas mayores, los que tenéis niños chiquititos, cuesta, pero dentro de vuestra posibilidad, no os perdáis la bendición que es venir a un culto de oración. Salimos muy bendecidos. Hermanos, tenemos un privilegio enorme. Podemos orar en nuestras casas, tenemos los cultos de oración, no los desperdiciemos. Mirar, como pastor, no sé, esto que nadie se sienta por aludido porque no lo he hablado con Javi, pero como pastor en mi congregación, cuando tengo consejerías y me viene un miembro y me empieza a explicar sus problemas y cómo está, normalmente siempre tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo son tus tiempos de lectura? Y la segunda, ¿cómo son tus tiempos de oración? La mayoría, la inmensa mayoría, me reconocen que no oran, que les cuesta orar. Algunos me dicen, mira Rafa, yo no oro mucho, pero sí que leo mucho la palabra. Estoy todo el día leyendo la palabra. Y eso está muy bien, yo lo recomiendo, leer a todas horas la palabra de Dios. Pero si tú solo lees la palabra de Dios y no vienes a Dios en oración, es como si Dios fuera un amigo en Facebook. Lees lo que Él escribe, pero no tienes una relación personal con Él. No hablas con Él. Es como un amigo que yo tengo en la conchinchina en Facebook, que nunca he hablado con él. ¿De qué me sirve? Está muy bien leer y hay que leer y orar y leer todo lo que podáis. Pero mirar, la oración y la lectura es como respirar, inspirar. Necesitas respirar, tomar la palabra de Dios y llenarte de ella. Pero has de inspirar, has de soltar y orar. Procura vivir solo inspirando. Te morirás. Necesitas expirar, inspirar, leer y orar, leer y orar. A veces me preguntan, ¿qué es más importante, pastor? Las dos. No descuides tu vida de lectura, pero no descuides tu vida de oración. Tienen que ser igual. Otros me dicen, es que a mí, pastor, no se me da muy bien orar, no sé orar. Hermanos, para orar no hay que tener un curso en teología. Dios nos lo ha puesto muy sencillo, solo tienes que hablar. Hablar con Dios, abrirle tu corazón. Dios no te ha dicho, para orar tienes que escalar el Everest para estar más cerca de mí. Ni tampoco te voy a poner a prueba, te tienes que ir al Índico, lo más profundo del Índico, bucear hasta el fondo para poder orar. Ni tampoco te ha dicho que tienes que ir a un sitio concreto, no te tienes que ir a Jerusalén y entrar en el templo para orar. No hace falta nada de eso. ¿Sabéis qué es lo único que hace falta para orar? Solo hace falta una cosa, hermanos, una. Y es lo que Jesús nos quiere enseñar en esta parábola. Que tenemos que tener fe. Fe en que de verdad el Dios Todopoderoso nos escucha. Fe en su justicia, no en la nuestra. Fe en que nos ama. Fe en que todo aquello que nos pasa, pasa porque es la voluntad de Dios, porque nos quiere ayudar a que confiemos y dependemos más de Él. Solo te hace falta fe para orar. Fijaros, al principio de la parábola dijimos que era motivada por una pregunta que los fariseos le hicieron a Jesús, ¿verdad? Cuando venga, le dijeron, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y Jesús acaba la parábola también con otra pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, para orar solo necesitamos fe en el Hijo del Hombre. Solo necesitamos fe en saber que cuando Él vuelva, Él nos hará justicia. De manera que, hermanos, la enseñanza espiritual de este texto es que por nuestra vida de oración podemos medir cómo es nuestra fe. Cuanto más oramos, más fuerte va a ser nuestra fe. Y en el momento de la prueba, del sufrimiento, de la dificultad, cuanto más ores, cuanto más fuerte sea tu fe, más descansarás en Dios, más dependerás de Él y más confiarás en su justicia y no en la tuya. Si perseveras en oración sin desmayar, estás mostrando delante de Dios una fe fuerte. Estás mostrándole a Jesús que confías y descansas en sus promesas, en su soberanía, en su providencia y en su voluntad. Una vida rica en oración es una muestra de que vives en total y absoluta dependencia de Dios.
Y eso, como os he dicho antes, hermanos, trae una paz y una tranquilidad de saber que estás en las manos del juez justo que un día volverá para hacer justicia. Ahora, si tu vida es pobre en oración, no estás mostrando fe, ni estás mostrando que descansas en Dios, ni que dependas de Él, sino que estás mostrando que descansas en ti mismo. Y cuando uno vive así, puede estar corriendo el peligro de estar viviendo como los fariseos, una religiosidad, una hipocresía, una mentira, te estás engañando a ti mismo. Así que yo te invito hoy, hermano, a que hagas un ejercicio de humildad, que te examines en lo más profundo de tu corazón cómo es tu vida de oración, porque puede que eso te muestre cuál es tu realidad espiritual, cuál es tu fe verdadera delante de Dios. Pero gracias a Dios, como os he dicho antes, Dios no es como el juez de la parábola. Él es todo lo contrario, es un Dios paciente que a pesar de que nosotros le damos la espalda y no lo buscamos todo lo que debiéramos hacerlo, Él sigue ahí pacientemente esperando que vengamos a Él clamando por su justicia. En 2 de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú te das cuenta que tu vida de oración no es como debiera ser, no pasa nada. Arrepiéntete, pídele perdón al Señor y pídele al Espíritu Santo que produzca en ti ese querer y ese hacer, y Él lo producirá. Y verás cómo eso transformará tu vida. Dios es muy paciente, es muy paciente. Y si no ha venido ya a juzgar este mundo tan lleno de maldad, es porque le está dando la oportunidad a aquellos que no se han arrepentido de que se arrepientan de sus pecados. Así que yo te digo que no le des la espalda al único y verdadero juez justo, el único que te va a poder hacer justicia, porque si no confías en él, ¿en quién confiarás? ¿En Putin? ¿En Zelensky? ¿En Sánchez? ¿En Feijóo? ¿Quién te va a hacer justicia? Solo Jesús puede hacernos justicia. Y hazlo pronto, porque llegarán tiempos, como Jesús nos advierte, que serán los días como los días del diluvio de Sodoma, donde ya no será posible, donde todo lo que ahora conoces y quizás idolatras será destruido. Pero también puede haber aquellos que creyéndose salvo, llegue aquel día y al igual que la mujer de Lot, su fe no sea fuerte y te gires porque sigues aferrado a las cosas de este mundo. Y puede que no sean cosas materiales, simplemente sea que nos creamos muy buenos. Porque fíjate, la mujer de Lot puede que no se girara pensando, ay, que se me va a quemar la casa. Puede que simplemente se pensara muy justa y pensara, pobrecillos los que se quedan allí. Y se giró y ya sabéis lo que pasó. Lo que quiero decir con esto es que sean cuales sean las circunstancias que te rodean, no te pares, no mires atrás. Mira a Cristo. Fija tu mirada en Cristo y confía en la justicia de Cristo. Y hazlo pronto. Yo no sé aquí cuál es vuestra condición espiritual de cada uno, pero si Cristo viniera ahora mismo, estoy seguro de que algunos de nosotros seríamos llevados al reino de Dios, pero ¿cuántos se quedarían aquí sufriendo el castigo eterno? Puede que padres fueran separados de sus hijos, maridos separados de sus mujeres, puede que un hermano sea separado de otro hermano, y yo te digo a ti que hoy estás aquí, piensa, ¿qué pasaría contigo? ¿Qué pasaría contigo? Esto es una pregunta personal para ti. No pienses en tu madre, en tu padre, en tu abuelo, en tu tío. ¿Qué pasaría contigo? La salvación es personal de cada uno. Pero Jesús hoy te dice que si clamas a Él día y noche no tardará en responderte. Pero te está diciendo, ven tú y pídemelo tú. Sé tú personalmente, ven y pídemelo. Y Él te dice que si se lo pides, te lo va a dar. Porque Él no es como nosotros, que hacemos promesas que luego no cumplimos. Él siempre, siempre, absolutamente siempre cumple su palabra. Pero lo hace tanto para salvación como para juicio.
Y aquellos que podáis estar hoy aquí y no creéis, y decir, bueno, sí, esto son historias que creéis los cristianos, déjame decirte que el no creer no te va a librar del juicio. El pensar que el juicio tú creas que no existe no te va a librar del juicio. Lo único que te va a librar del juicio es si vienes delante de Dios, le pides perdón por tus pecados, te arrepientes de corazón y aceptas a Cristo como a tu Señor y Salvador. Si tú haces esto, Dios no tardará en responderte. Jesús dice que te responderá pronto y serás salvado, pero no por tu propia justicia, sino por la justicia recibida en Cristo, por medio del Espíritu Santo que nos da el don precioso de la fe, hermanos. Todo esto solo es posible por la gracia de Dios. No es por nada bueno que haya en nosotros, porque nosotros, si os fijáis, éramos como la viuda. Sin Jesús somos vulnerables, sin Jesús estamos solos y no tenemos quien nos represente delante de Dios. Pero gracias a Dios, gracias a su inmensa misericordia, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Lo que Jesús quiere enseñarnos por medio de esta parábola es que hasta que Él vuelva, si somos verdaderos cristianos en este mundo, vamos a sufrir rechazo, vamos a ser humillados, vamos a sufrir ataques por causa de nuestra fe y vamos a sufrir por causa del Evangelio, porque Él sufrió. Y así lo vemos en toda la historia bíblica. Nuestros hermanos que tenemos escritos en la Biblia, vemos cómo sufrían por causa de la fe. Pero hermanos, eso no está escrito para que desfallezcamos, todo lo contrario. Está escrito para que veamos que por medio de esas pruebas nos van a llevar a reforzar nuestra fe, nos van a llevar a vivir en total dependencia de Dios por medio de una vida rica en oración. Jesús nos está animando a clavar a Dios en oración día y noche sin desanimarnos, a pesar de las circunstancias que nos puedan rodear. A pesar de que nos parezca que lo que estamos sufriendo es injusto, Dios nos está diciendo que oremos a Dios pidiéndole que Jesús venga ya, pidiéndole que Jesús venga a traer justicia a un mundo donde cada vez más el hombre es más parecido al juez de la parábola. Hombres que ni temen a Dios ni respetan al hombre. Así que hermanos, para finalizar, en todas nuestras oraciones, al final nuestro deseo debería ser como el del apóstol Juan al final del libro de Apocalipsis. Deberíamos acabar nuestras oraciones diciéndole al Señor, sí, Señor Jesús, ven ya, ven pronto. Amén. Vamos a orar. Padre amado, Padre santo, gracias por este privilegio tan grande que tú nos has dado de la oración. Gracias por ponérnoslo tan fácil, Padre. Y ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu a que ponga en nosotros, que produzca en nosotros ese querer y ese hacer, que nos gocemos, que nos deleitemos en la oración, Padre, que derramemos todos los sentimientos, todo aquello que tú pones en nuestro corazón de adoración, de alabanza, de gratitud y de arrepentimiento delante de ti, Padre. Que por medio de las circunstancias que cada uno podamos tener, tú refuerces nuestra fe y que esa fe nos lleve a vivir en total dependencia de ti, poniendo cada día de nuestras vidas en tus manos por medio de nuestras oraciones, Padre. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.